Bueno, gente, al gran líder colombiano, líder social, Adil Meléndez, le han dado el premio más importante de los abogados en el mundo que defienden derechos humanos, el Harry Brook. Es uno de muchos de los premios que ha recibido Adil, que ha estado luchando contra las multinacionales, principalmente españolas, en el Caribe colombiano. Y con él tenemos hoy a su gran amigo Dan Puig, documentalista catalán, y entre ambos vamos a intentar hacer un pequeño retrato de esa región convulsa, llena de corrupción y de fosas comunes, que es el Canal del Dique y el Caribe colombiano. Bienvenido, Adil. Gracias, Pablo. Muy buenos días, Damián. Un saludo desde el Caribe colombiano. Bienvenido, Dan. Buenos días y muchas gracias por la invitación a tu canal. No, encantado de tenerlos aquí, de celebrar no solamente este premio que vas a recibir entre unos días en Inglaterra, sino de este reconocimiento a todos los líderes sociales colombianos. Colombia está llena de talentos en todos los campos, en las artes, en el deporte, pero sobre todo en el liderazgo social, siendo uno de los países más castigados, pues gente como tú, hermano, nos representa. Muchísimas gracias por estar aquí, Adil. Efectivamente, hay un reconocimiento que se me hace desde el premio Sir Henry Walker, que es un premio internacional a los líderes sociales, líderes ambientales, pero el principal premio es el reconocimiento de la comunidad. Lleno de amigos estás en el mundo entero, porque gente como Dan, que ha ido a hacerte una entrevista y se ha quedado en Colombia meses y ha terminado haciendo cientos de entrevistas. Cuéntanos cómo fue esa historia, Dan. Fue una locura cuando conoces a Adil, con 20 años de trayectoria sobre el territorio muy exhaustiva. Fue una locura. Veníamos a hacer una entrevista sobre aguas de Barcelona de 3 minutos, no queríamos más, o sea, queríamos un pequeño reportaje de 3 minutos para que vieran por encima cómo Aguas de Barcelona robaba los recursos naturales al Caribe. Y nada, Adil nos fue llevando a su terreno y acabamos haciendo 170 entrevistas, 700 horas, 1.800 páginas de transcripciones. Una locura, la verdad. Te hicieron el paseo solidario y no el paseo millonario que suelen hacer en Bogotá. Pero ¿cómo así? ¿Qué era lo que estaba robando Aguas de Cartagena? ¿Cuál era las fechorías que estaba cometiendo esa multinacional española, Dan? Bueno, Aguas de Cartagena no solo en el Caribe, pero es una empresa que roba los recursos naturales de las comunidades donde va. Y aquí en España mismo es bastante conflictiva por el tema de privatizaciones, pero allí multiplícalo por 10 en el Caribe, ¿sabes? O por 100, porque hay varias cosas que suceden, como extraños vínculos con el paramilitarismo, ciénegas como la ciénega Juan Gómez, que es una ciénega, uno de los mayores cuerpos de agua que hay en la zona de Rocha, Sucre, etcétera, que la han sedimentado casi totalmente. Luego tiene las aguas residuales que tira sobre la comunidad negra de Punta Canoa, que han acabado con la pesca, con el turismo de toda la comunidad. Tienen plantas de pretratamiento que no funcionan, barrios donde tendrían que poner... podría seguir muchísimo rato más y no me quiero extender mucho más, pero les dan empresas a precio de saldo y hacen lo que les da la gana, sacar beneficio, transformar los pesos en euros, llevarlos para España, para los inversores y así, llevárselos calientes. Adil, cuéntanos brevemente quiénes son los políticos colombianos, cuáles son los gobiernos que han estado implicados en la llegada a depredar de esta multinacional española. Bueno, estamos hablando creo que es el gobierno de San Pedro Pastrana, 1994. Estas empresas son un monstruo porque someten a la comunidad a la miseria. Desde el año 94 llegaron a Rocha, captan el agua de Rocha, recibieron una empresa con activos superiores a $1 billón, la compraron por poco más de $2 millones, de 1 o 2 millones de dólares, no invierten y destruyeron todos los medios de vida de la comunidad negra de Rocha, Puerto Badel y Lomas de Matunilla. Y además Correa, absolutamente todo, como dicen las comunidades. Mataron la ciénaga porque está eutrofizada, colmatada y sedimentada. No hay vida, la comunidad se está desplazando. Eso en medio de una connivencia institucional. Todos los gobiernos desde el año 94 hasta la fecha de hoy han sido conniventes en el deterioro ambiental y en el sometimiento a la miseria de estas comunidades. ¿Qué fue lo que hicieron para que se sedimentara la ciénaga?
La Ciénaga Juan Gómez se encuentra en el municipio de Rocha, comunidad de Arjona, pegada al canal del dique. ¿Qué es lo que hace la empresa? La empresa capta agua, primero obstruyó toda la cuenca, las fuentes donde la ciénaga se proveía, y ella capta agua del canal del dique que viene con suficiente materia orgánica, municipios arriba, y mediante sistema de trasvase la deposita en la ciénaga, luego por tubería la traen a Cartagena. Esa agua que entra a la ciénaga llega con sedimentos, con materia orgánica, y la ciénaga se sedimentó. Por eso la destruyeron, y al destruir la ciénaga, al cambiar su sistema hídrico, se acabó la vida. Ya el 90% de los peces desaparecieron y la comunidad vive en la miseria. Eso hizo Aguas de Cartagena, que es la filial de Aguas de Barcelona, a quien los gobiernos en el año 95 le regalaron ese patrimonio que era de las empresas públicas. Se lo regalaron a Aguas de Barcelona, que tiene el control total de la empresa, que es una empresa corrupta. Y digo que es una empresa corrupta porque en los informes de sostenibilidad ambiental informan que invierten miles de millones de pesos en las comunidades, y eso no se ve reflejado. No se ve reflejado en el desarrollo de la vida de estos pueblos arruinados que son tratados como esclavos en este siglo. Bueno, pero tú dices que es en el año 1995, es la época de Samper. ¿Los demás gobiernos qué han hecho? No, nada. Connivencia. Es más, los demás gobiernos, puedo decir, los locales y las autoridades, el Ministerio Público, ha estado al servicio de la empresa, porque recientemente se presentaron unas tutelas para reclamar los derechos de las comunidades, y desde la Procuraduría General de la Nación se está diciendo que el deterioro de la empresa obedece a la discusión interna de las comunidades, que tiene 3 años, y los otros 25 años, ¿qué pasó? Son 28 años de intervención de Aguas de Barcelona en el territorio, de apropiación de recursos naturales, de destrucción del medio ambiente, de los recursos de vida de la comunidad, y todos esos gobiernos han guardado silencio. Estamos hablando de una empresa española que viene, que hace un daño medioambiental brutal, un detrimento patrimonial importantísimo para el país, y uno tras otro los gobiernos durante 28 años no hacen absolutamente nada. No han hecho nada, Pablo. Es tan grave la situación que ese caso lo llevamos ante el relator de Naciones Unidas. Es un caso por el cual también se me otorga el premio. El relator de Naciones Unidas se pronunció, Adil Meléndez, o mejor, los líderes del canal del dique tuvieron una reunión con el relator de Naciones Unidas el 11 de mayo. Y ese caso se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos y no hubo pronunciamiento del gobierno. Nosotros no conocemos el pronunciamiento del gobierno, de este gobierno, el gobierno del Bueno, tú me estás hablando ya del gobierno de Petro, o sea, estás incluyendo al gobierno de Petro dentro de la lista de gobiernos que no han hecho nada por el expolio medioambiental y el detrimento patrimonial que ha hecho Aguas de Barcelona en la zona del canal del dique. Y peor que sea el gobierno de Petro, porque el informe de Naciones Unidas del relator es del mes de septiembre, salió en el gobierno de Petro y no hay un pronunciamiento todavía del gobierno de Petro frente a ese informe, que por primera vez esta empresa, para el caso de Colombia, se lleva ante esa instancia internacional de Naciones Unidas. No hemos escuchado respuesta. ¿Tú has hablado con Petro? ¿Tú has hablado con los ministros? No, nosotros no hemos hablado con Petro ni con la ministra. Le enviamos una petición y ellos reportan a Cardique que Cardique está bajo, por decirlo de una manera, Cardique está cooptada por empresarios de la región. Entonces, Cardique no va a hacer nada porque Cardique es un foco de corrupción. Perdona, ¿quién es Cardique? Cardique es la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique. Eso es un nido de bandidos, con algunas excepciones. Discúlpenme la expresión, pero a la delincuencia tenemos que decirlo así. Adil, pero tú eras muy cercano a Petro. ¿Cómo no tienes contacto con Petro ahora para hacer estas denuncias tan graves y tengas que recibir incluso reconocimientos internacionales por estar haciéndolas? Porque a raíz de nuestro liderazgo en defensa del territorio, en defensa de que se corrigieran los errores que tiene el proyecto Canal del Dique, sin licencia ambiental, con plan de manejo ambiental desactualizado del año 2013, sin participación ambiental, es decir, a las comunidades le negaron todos los derechos, y
el grupo al que pertenece ADIL, que somos por lo menos 200 organizaciones, lideramos un proceso que se llama Alianza para la Defensa y Desarrollo del Canal del Dique y Golfo de Morroquillo. Ese grupo frenó el proyecto, adelantó muchas actividades y a raíz de eso, de causarse un trauma en la agenda de licitación, se nos ha considerado como los enemigos del gobierno. Nosotros somos considerados hoy como los enemigos del gobierno, nos han bloqueado en el gobierno y no tenemos ningún tipo de relacionamiento con el gobierno. Es decir, hoy somos el enemigo público del gobierno de parte de ellos, porque yo sigo considerando al presidente mi amigo, pero nos han cerrado las puertas. Pero ahí uno con los amigos tiene comunicación. Yo veo que tú no tienes comunicación con el presidente. A mí me gustaría saber qué opina el presidente Gustavo Petro esto. Yo sé que él a veces ve estos programas. Está invitado, presidente, para que si quiere usted tener una conversación con Adil en este canal o donde quiera, pues nos cuenten un poquito. Yo me estoy quedando de piedra, Adam. ¿Cómo es eso de que una empresa durante 28 años está expoliando en Colombia, está contaminando, está haciendo de todo, arruinando localmente a la gente? Y nuestros gobiernos, uno tras otro, incluyendo el actual gobierno, siguen de brazos cruzados. Estas empresas, Aguas de Barcelona, en este caso, en Cartagena, siempre tienen el 49% de las acciones de la empresa. El 51% pertenece entre la comunidad y al gobierno y al propio y algunos pequeños número de accionistas. Con este 49% hacen lo que les da la gana. Todos los presidentes han sido españoles, todas las decisiones son españoles y todos los beneficios se van para allí. Claro, si tienen el 49, solo hace falta que se pongan de acuerdo con dos propietarios privados y ya tienen una mayoría, ¿no? Exacto, ya actúan como mayoría, exacto. O sea, y trabajan como mayoría. Y de hecho, sobre esta empresa se dice que cualquier alcalde nuevo que ha habido en Cartagena se va a posesionar. El primer viaje que hace es en Barcelona. A Barcelona. Entonces, sí que la relación es muy amplia. ¿Cómo nos han posicionado estos gobiernos? Mira, yo sinceramente creo que las empresas tienen muchísimo más poder que cualquier gobierno. Y entonces, un gobierno, sobre todo cuando es nuevo, a mí me recuerda mucho, justo yo estuve en Brasil en la época que salió Lula, que se empezó a privatizar más que las zonas de Amazonas donde estábamos precisamente trabajando y más rápido que en épocas anteriores, ¿no? Porque la gente bajó un poco la guardia y ¡pum! Y llegaron las privatizaciones. Y entonces te das cuenta, pues eso, ¿cuál es el presidente que se atreverá o el gobierno que se atreverá a enfrentarse a estas empresas con todo el poder que tienen aquí a nosotros, por ejemplo, para este documental que estamos haciendo? Es que no nos ha salido ningún aliado que nos financie. Nadie quiere decir. Akbar tiene tanto poder aquí en España, hace cursos a los jueces, hace en los medios de comunicación principales, está en todos lados, financia festivales de música de todo tipo, de la música más alternativa a la más clásica, hace exposiciones de arte. Están metidos en todos lados. O sea, no hay posibilidad. O sea, nosotros vamos a cualquier sitio y decimos, mira, tenemos esta propuesta interesante que sale todo esto con todo esto. Está Akbar. Aguas de Barcelona, sí. Y así funciona. No siento que estas empresas tienen un poder que está muy por encima de los poderes que tienen los gobiernos. Y cuando empiezan los gobiernos van con mucho miedo, yo creo, a estas empresas. No las enfrentan. Adil, y desde el lado colombiano, pues esas empresas multiplican su poder porque se encuentran ya con una digamos, una burocracia organizada y preparada para la corrupción. ¿Qué es lo que has detectado tú en cuanto a corrupción concretamente desde que estás luchando con el tema del Canal del Dique? En estas empresas que están en la ecorregión del Canal del Dique, hay no solo corrupción, hay vínculos con el paramilitarismo, porque lo dijo Juancho Dique, que era el máximo responsable, segundo comandante, que las empresas ubicadas en el Canal del Dique financiaron el paramilitarismo.
fue una de las personas entrevistadas Bueno, aquí, Uwe Blanquez, es decir, Hube Blanquez, los que es un paramilitar que ha hecho más de 100 masacres, que lo entrevistamos en este canal, que es una de las personas que está en este momento trabajando también para intentar, ¿no?, que esta región se pacifique. Sí, sí, efectivamente, fue el segundo comandante del bloque Montes de María, responsable de más de 100 masacres, y primer comandante del bloque Canal del Dique. Dijo textualmente que estas empresas apoyaron, y cuando le preguntaron por Agua de Barcelona, dijo, todas. Entonces, además de eso, hay corrupción. ¿Por qué hay corrupción? Porque ¿cómo es posible que después de 30 años no se evidencie en los planes de manejo ambiental el cumplimiento de las órdenes o medidas de los planes de manejo ambiental, o sea, la política ambiental, en la Ciénaga de Juan Gómez, que está destruida, y en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, hayan metido como 30 personas a la cárcel por corrupción? Pero te quiero dar un ejemplo para que entienda la comunidad internacional lo que hay detrás del Canal del Dique. Es un negocio sobre los recursos naturales. Ahí en el Canal del Dique, al ladito de Agua de Barcelona, está una empresa que vincula a la familia Eder de Cali. Privatizaron alrededor de 2.500 hectáreas de agua, privatizadas por esta camaronera, que hoy el gobierno les va a hacer un muro de 13 kilómetros para proteger el agua que se robaron. El negocio Canal del Dique vincula actores armados ilegales, corrupción y burocracia, y también muerte de líderes sociales. Ahí en esa zona había un sitio donde llevaban a las personas para ser asesinadas, que se llama la Casa de la Última Lágrima o la Casa de los Lamentos. Es decir, corrupción, vínculos con el paramilitarismo y burocracia. No por tanto nos amenazaron, Pablo, y a nosotros nos fue muy mal con esas amenazas. Yo nunca había sentido tanto miedo. Hoy tenemos mucha prudencia, hemos bajado la voz porque sabemos que los intereses que están detrás, haya habido un sobre para cada quien en ese proyecto, Canal del Dique, y en el APP Canal del Dique, que se lo regalaron a la multinacional SACIL, y indiscutiblemente que en Aguas de Barcelona ese silencio institucional es porque hay corrupción también. Otro de los casos emblemáticos fue el que involucró al presidente de la Comunidad de Madrid con el canal de Isabel II, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos ese caso, ¿cómo fue, Dan? ¿Te acuerdas? Sí, sí, incluso acabó en la cárcel por este caso de corrupción y aquí se evidencia un poco la relación tan estrecha que hay entre la derecha de España, del PP, y los diferentes gobiernos de Colombia. Sobre todo llegó al punto álgido, que fue cuando más privatizaciones se llevaron a cabo, llegó al punto álgido en la época Uribe-Aznar, que son íntimos amigos. De hecho, Uribe en Madrid tiene residencia y tienen muchísima buena relación entre ellos. Está la corrupción que ha habido entre ellos y no se habla aquí en España de todo este proceso lo suficientemente que sabría hablar. Sí que salió la investigación del País y salió lo de la AAA, salió lo del canal Isabel II, que había políticos del PP implicados en casos de privatización y corrupción demostrada. Entonces fueron incluso el presidente de la Comunidad de Madrid, que tú acabas de citar, fue llevado a prisión. Cabe destacar también una cosa, de los políticos de Colombia que estuvieron en este proceso no les sucedió nada, siguieron en el Congreso tan tranquilos. O sea que Colombia quizá tiene un grado más de corrupción que España. Tenemos pendiente ese programa de Cartagena contigo, Adil, que lo estamos organizando hace ya meses, que queremos mostrar la otra cara de Cartagena, la que no ven los turistas, la que no queremos ver los colombianos. Esa Cartagena de los extrarradios llenas de prostitución, de problemas sociales, de desigualdad. Esa Cartagena que es absolutamente inviable como ciudad y que la mostramos con gran orgullo y con absoluto desconocimiento el resto de los colombianos al mundo. Yo creo que es una vergüenza que seamos tan hipócritas no solucionar los problemas sociales más apremiantes de una ciudad tan importante que además es una joya histórica, ¿no? Sí, yo creo que todas esas bolsas de pobreza que existen en Cartagena, que esto nos ha quedado muy claro
tantas entrevistas y tanto que nos haya hecho Adil ir a todos los sitios, a todas las partes, al final acabas y la destrucción total de la cultura es el sicariato, la trata, es lo que sucede. Ya se ha roto totalmente la cultura afro a través de estas empresas, a través de este conflicto armado, a través del paramilitarismo. Y eso, entonces, llegas a entender cuando conoces todo el resto, todo lo que sucede en el país, que estos jóvenes que tendrían que ser agricultores acaban siendo sicarios. ¿Me entiendes? Y esto es la constatación, o sea, el resultado final de todo este conflicto armado, de todo este robo y expolio constante y de toda esta política de destrucción contra las comunidades tradicionales que habitan las zonas que ahora mismo son las que tienen más valor. No nos engañemos. O sea, ¿dónde iban las comunidades afro, las indígenas? Ya están bien en los ríos, ya están bien ahí, y ahora son las zonas que las empresas quieren y por eso devastan. Estas multinacionales no solamente se roban dinero, no solamente enriquecen a sus grandes ejecutivos o gente como la gente del canal de Isabel II, por ejemplo, este señor Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad de Madrid. Al final, todas esas empresas lo que producen es muerte en el territorio, miseria en el territorio, destrucción de la naturaleza en el territorio. ¿Cómo es esa lucha tuya, Adil, en este aspecto de tener ante ti todos los días, por una parte en el territorio, esa desigualdad, esa pobreza, esa miseria, y por otra parte, ser tú como abogado de talla internacional consciente de esa corrupción corporativa? Esos ciudadanos son los dueños de ese premio. Entonces, desde mi profesión como abogado, atiendo, llevo casos laborales, administrativos, constitucionales, pero en esas comunidades donde se está subastando el territorio. En esas comunidades donde ningún presidente ha mandado, ni siquiera el presidente Petro manda ahí, ni mandó Santos, ni mandó Duque, ni mandó Uribe. ¿Por qué no manda? Porque en esas comunidades el que manda es el hombre del fusil, la organización armada. Entonces, para responder a tu pregunta, que matan líderes sociales físicamente, cuando llega una empresa a un territorio donde hay presencia paramilitar, presencia de actor armado ilegal, la empresa tiene que obtener su licencia, pero la licencia más importante es el acuerdo que ella llega con el grupo armado para poder explotar los recursos naturales. Y ese acuerdo implica también que el líder o lideresa que se anteponga a los intereses o propósitos de la empresa lo sacan del territorio, porque no hay un control del ejecutivo, de la fuerza pública frente a ese territorio, frente a la Colombia profunda. Por eso en el sur de Córdoba es una zona de alto impacto, de alto conflicto. Ahí está BHP Billington, GESELCA, Canacol, ahí están como 10 multinacionales en el sur de Córdoba. Y si averiguamos en el mapa del sur de Córdoba, hay excesiva presencia de grupos paramilitares y de disidencia, pero es la región donde han asesinado, la segunda donde han asesinado más líderes sociales en el país a año 2023. Quiere decir que ahí no hay un control del gobierno frente a los actores armados, porque ahí los que mandan son las empresas. Tengo que decirlo de esa manera, y eso explica por qué la muerte de líderes sociales, porque las empresas, para poder desarrollar su objeto, sus operaciones en una zona controlada por grupos armados, sí o sí tiene que llegar a acuerdos. De lo contrario, no la dejan o le matan a sus trabajadores. Entonces, los que terminan muriendo son los líderes sociales que exigen licencia ambiental, que exigen que no se devaste el territorio y los asesinan. Adil, pero en un país en el que hemos tenido en el Parlamento decenas y decenas de parapolíticos, en el que la parapolítica sigue siendo una realidad, yo me imagino que esas empresas no llegan a hablar con los paramilitares que están en el terreno, sino que hablan con sus representantes o hablan con sus padrinos políticos. ¿Tú tienes constancia de esa actividad de la parapolítica hoy en día en Colombia en la introducción de estas multinacionales en nuestros territorios? Tú lo has dicho, no tenemos constancia, pero los que son en el gobierno
o en todos los gobiernos, senadores en el gobierno son ganaderos en el territorio, son empresarios en el territorio. A su vez tienen el control de las corporaciones autónomas regionales, y las corporaciones autónomas regionales son las que deben expedir los licenciamientos ambientales, o tienen a su vez, como son senadores, tienen en la burocracia la dirección de por ejemplo, para decir un ejemplo que no cabe en este gobierno, tienen la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la entidad que debe dar la licencia. Entonces, de manera indiscutible, hay una relación entre poder político, poder económico y graves violaciones a los derechos humanos. O sea, funciona de la ciencia, es una empresa criminal y también una organización armada en el territorio, que es lo que ha pasado con el Canal del Dique, donde nosotros fuimos no solo estigmatizados, amenazados por los promotores del proyecto. A nosotros nos llegó una corona fúnebre que viene con el discurso que nosotros veníamos dirigiendo. Nosotros lo que estábamos era protegiendo nuestro territorio. Dan, háblanos un poquito de Desterrados, de este documental. Mira, Desterrados va a ser lo que es la serie, que con tantos capítulos y con tantas personas entrevistadas y así, pues al final da para una serie. Pero el primer capítulo que vamos a hacer es Huella Colonial, que es un largometraje que lo hemos preparado para que vaya a festivales y así. Y lo que nos centramos en esta parte, en las empresas y cómo en el destierro y las empresas en el Caribe. Entonces, lo que estamos haciendo, el destierro es nuestro eje central en todo lo que va a ser la serie, y aquí abordamos las empresas. Y utilizamos, claro, para nosotros tiene sentido hacer este trabajo, porque a mí personalmente ir a grabar los problemas de otro país e interferir, no. Pero aquí hay empresas españolas y nos interesa, hay una parte de gente aquí en España que estamos hartos de esta forma de trabajar de estas empresas, de lo que representan y de lo que hacen y del poco beneficio que llegan al país. Entonces, esta es nuestra parte, denunciar mediante las evidencias que se muestran a lo largo del documental a todas estas empresas. Pero no solo es denuncia el documental, también es como sigue el eje, Adil, dijésemos, es como el personaje central un poco que a través de sus denuncias, de sus venidas a Europa y todo, conoceremos un poco lo que es también la lucha. Y en este caso es una lucha que está llegando a buenos puertos con todo lo que se está haciendo, todo el trabajo de las comunidades, el trabajo de Adil y también el trabajo de comunicación. Todos estos premios, toda esta visibilización que está teniendo Adil las comunidades, en gran parte es fruto de este proyecto en común que tenemos. Y entonces el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Pues eso, que acabará en alguna plataforma, imaginemos, o quizá lo sacamos por la red gratuitamente para que todo el mundo lo pueda ver. Bueno, la red acabará seguro, pero bueno, de momento estamos ahí en la fase de finalizando este primer episodio. Yo también quiero decirle a la gente que nos esté oyendo que tú amablemente has ofrecido a dejarnos pues toda esa cantidad de contenidos que tienes maravillosa para que podamos ir seleccionando y pasando en palabras mayores, pues para que lo vea Colombia, ¿no? Porque al final es nuestra realidad y somos nosotros los mismos colombianos los que menos conocemos a veces de lo que está pasando en los territorios. No conocemos ni nuestros propios héroes, no conocemos a veces ni nuestros propios villanos. Le comemos cuento a políticos que durante años, durante décadas, permanecen siendo los que dicen lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe ser, lo que no debe ser, cuando detrás simplemente esconden los intereses personales. Somos un país que tenemos una cultura política muy pobre. Adil, en cuanto a toda esta pedagogía social que me imagino que tienes que hacer tú a diario, ¿cuáles son tus perspectivas? Porque se nos vienen 3 años del gobierno de Petro todavía muy complicados, con todas las reformas medio paralizadas. Estamos a punto de ver si podemos sacar adelante la de la salud, pero ¿cuál es tu papel real como líder colombiano indiscutible en temas sociales frente a un gobierno progresista que parece no terminar de empujar al tiempo a todo el movimiento social colombiano? Bueno, el gobierno enfrenta una situación política muy difícil, país gobernado
más de 200 años por la extrema derecha, con una cultura de acumulación, con unas élites vinculadas al narcotráfico, al paramilitarismo, a la expoliación de los recursos naturales. No es fácil que al cuerpo, por decirlo, hablar del gobierno, por hablar del presidente, porque entendemos que en el gobierno está compuesto mayoritariamente por otros sectores, que llegue un presidente alternativo, un presidente progresista, a cambiar desde su visión de país lo que él considera debe ser una Colombia más incluyente, más próspera. No, eso no cabe aquí, porque hasta los pobres de este país se están levantando contra el presidente, que tiene minorías en el Congreso, que tiene minorías en el gobierno y tiene minorías en el gobierno a propósito de ese interés. Yo creo que se pueden obtener algunas reformas, pero esto es una semilla. El gobierno del cambio es una semilla y tendremos que esperanzarnos con esa semilla. Desde nuestra orilla en la que estamos seguiremos valorando, apreciando, impulsando esos cambios que el gobierno promueve, pero en lo que no coincidamos con el gobierno, como el tema Canal del Dique, vamos a enfrentar al gobierno, a las empresas en instancias nacionales e internacionales, sin oponernos al gobierno, sin ser enemigos del gobierno, porque lo que está en riesgo es los recursos naturales, la integralidad del territorio, los derechos de la naturaleza están en riesgo, y aquí no nos pueden venir a hacer la casa. Está pasando con estos proyectos. Nos hacen el diseño de la casa en nuestro lote y tenemos que aceptarla así. Usted no puede opinar. Eso no lo vamos a aceptar de este gobierno ni ningún gobierno, pero vamos a apoyar al gobierno en lo que implique las transformaciones que requiera. Una cosa que a mí me parece tan dolorosa es que encima de injusto pueden terminar ganando las multinacionales, incluso los pleitos que entablen contra los gobiernos, porque precisamente son en tribunales privados en los que se dirimen muchos de estos contratos. En el mes de marzo, del 28 al 31, con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se dieron como 3 casos en los cuales el gobierno colombiano perdió. Pero sí recuerdo que el ministro Reyes, que intentó sobornarme, Guillermo Reyes, dijo textualmente: es que tenemos el riesgo financiero del proyecto. Y le dije: ministro, hablemos de daño antijurídico. No es que riesgo financiero, porque es la única proponente. Aquí el gobierno de una u otra manera va a perder. Por lo siguiente, tenemos ejemplos como Hidroituango, ejemplos como Alto de Ancicayá, y el Canal del Dique es el control del territorio, la subasta del territorio, y las comunidades no necesitan que Adil esté ahí. Cuando se causen los daños antijurídicos, los daños ambientales, las comunidades van a demandar. Y van a demandar en un proyecto que hoy consideramos que es corrupto, que pasó de 3.2 billones a 10 billones. Pero de que van a demandar, van a demandar. Eso es indiscutible. Cuando tú dices que el ministro Reyes intentó sobornarte, ¿a qué te refieres? 29 de septiembre se me cita una reunión en la gobernación. Una reunión privada en el despacho del gobernador. El ministro, el proyecto estaba suspendido, proyecto APP, Canal del Dique, la agenda estaba suspendida por una tutela que presentó el Consejo Comunitario de Atoviejo. Yo fui el asesor durante 3 años de esa comunidad. Entonces, el ministro me dijo: ¿qué hacemos para destrabar el proyecto? Dígame, las palabras fueron más o menos: dígame qué hacemos. Ayúdame que yo te ayudaré. Vamos a destrabar eso. ¿Qué tengo que hacer? O sea, si me pregunta qué tengo que hacer, yo entiendo que es soborno. Más o menos en ese sentido fueron las palabras del ministro. Yo le dije: ministro, deme 15 días. No, 15 días no, deme una semana. Y dijo el ministro: mañana voy a los medios de comunicación y voy a avisarle al país que lo que pase con el proyecto, si se inunda el Caribe, es su responsabilidad. Pero también públicamente después dijo: iré a la Corte Constitucional porque el presidente es mi amigo y le voy a decir que desentrabe la colisión de competencia, porque la tutela había una colisión de competencia entre despachos judiciales y eso demora entre 2 y 3 años. En la Corte demoró poco más de una semana, 15 días. O sea que hubo influencia del ministro ante la Corte Constitucional. Pero
no cabe la duda que me intentó sobornar y al no lograrlo sobornó a la señora que presentó la tutela porque le hizo ofrecimientos. Ella la sobornó. Tenemos los videos Ah, donde sí. ella admite, sí, tenemos los videos donde ella admite que el ministro le ofreció, el ministro le dijo, voy a recordar, pídame lo que quiera, señor, pídame lo que quiera. Entonces el ministro me dijo que me arreglaba los centros de salud, que arreglaba las calles, que arreglaba la escuela. ¿Y ustedes qué creen? ¡No joda! Así fueron las palabras de la señora Daniel Corsia. O sea, el ministro la sobornó y cuando el ministro la soborna, ella desiste de la acción de tutela. Se reunieron 4 horas y media de manera privada, allá como el 5 de octubre, y nosotros como unos pendejos acá esperando que el ministro se desocupara. Pero quiero ilustrar algo aquí. Cuando el ministro se desocupa, se disculpó conmigo porque me había hostigado, porque me había irrespetado y me firmó las peticiones que nosotros habíamos hecho. Esas peticiones las tiene Andrés Hidárraga, que se quedó con nuestra copia, el SAR Anticorrupción, que yo considero que es un hombre peligroso y corrupto. Se quedó con nuestro pliego de peticiones y jamás me las devolvió. Andrés Hidárraga se llama. En el gobierno de Petro tenemos personas corruptas y de cuidado. Duele mucho decirlo, es como cuando la madre le pega al niño, pero el ministro intentó sobornar, como no me sobornó, nos estigmatizó, pero sí sobornó a la señora Daniel Scorsia para que retirara la tutela. Adil, ¿y tú tienes contacto con Francia Márquez? No. A la compañera Francia Márquez, que conoce el problema del canal del dique, porque ella es de PCN, pero ella nunca se pronunció del tema canal del dique. Hace 3 días nos llamaron del despacho de la vicepresidenta por lo que está pasando en un desalojo, otro acto de corrupción aquí en Cartagena, y que querían conocer lo que estaba ocurriendo con ese desalojo. Pero la vicepresidenta, el tema canal del dique no está en la agenda de la vicepresidenta para atender la problemática de la comunidad, porque es un problema que viene hace rato. Lo conoce el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, del cual ella también es muy cercana, que hay una mayoría de compañeros que son de PCN. Es un tema nacional, entonces nos extraña el silencio. Si hay un silencio es porque hay manos muy poderosas y peligrosas desde el más alto nivel en este proyecto, porque no es gratis que la compañera Francia Márquez, una mujer guerrera, esté guardando silencio, pero tampoco es gratis que la representante Dorina Hernández del Pacto Histórico, representante por Bolívar, se esté reuniendo hoy sin preparar a las comunidades en una mesa entre SACIR, el gobierno y las comunidades. Es decir, eso nos parece hasta sospechoso, pero así funciona la política en Colombia y por eso a nuestras comunidades les roban sus territorios por el silencio o temor de algunos o por el negocio de otros. Dam, ¿y cómo es que un cineasta, documentalista, productor, escritor, guionista español resulta tan sensibilizado con los temas latinoamericanos, resulta corriendo peligros en nuestros territorios, resulta al lado de nuestros grandes líderes sociales y resulta en palabras mayores? Sí, porque hay empresas españolas metidas aquí y es la responsabilidad que creo que se tiene que llevar de la gente que hace este tipo de proyectos fuera, a buscar un vínculo con proyectos de denuncia, me refiero, pues buscar un vínculo con empresas de aquí y llevarlo para allí. Entonces, esta es la motivación principal, es esta, de denuncia. O sea, aquí estas problemáticas la ha originado una forma de hacer que está enquistada de diferentes empresas españolas y nosotros, nuestro trabajo es traer una denuncia, pero no una denuncia edulcorada, sino una denuncia con todo lo que sucede en realidad. Pero aquí en este país hay una ley mordaza. Entonces, ¿tú recibes algún tipo de presiones para no sacar tus contenidos, para no dar tus declaraciones, para no sacar adelante documentales como estos que estás haciendo? No, mira, curiosamente he recibido a lo largo de mi trayectoria 2 denuncias y las 2 las han quitado los mismos denunciantes. O sea,
cuando trabajas con evidencias es muy complicado. Te puede suceder algo, evidentemente. Cuando ya estás tan solo, pero ante 170 entrevistas, científicos, y que de repente se empieza a sumar gente como la OIAD, la Abogacía en Riesgo, son los únicos que de momento nos han apoyado en el documental. Sí, voy a tener a Jesús Cintora en estos días aquí en el programa, Sí. a quien lo han quitado en los programas de más éxito de la televisión española precisamente por decir las cosas sin pelos en la lengua. Por ejemplo, ser muy crítico ante la corrupción del rey emérito, todo el dinero que sacaba de España con todas sus comisiones y con todos sus manejos, digamos, de su vida personal, etcétera. Tú, por ejemplo, ¿puedes hablar abiertamente sobre la monarquía en España o no? Sí, yo podría hablar abiertamente sobre la monarquía en España, lo que fuera, y lo que nos sucede a gente como yo, que hay más, que quedamos arrinconados. Todo se ha de pelear mucho, y lo que cada vez funciona más es tener apoyos con gente como tú, de canales de YouTube o de redes que hablan sin pelos en la lengua, que aceptan lo que podamos decir en sus programas y que no se cortan un pelo, como diríamos aquí. Que es hora de dejar atrás tanta pasividad, que todo el mundo sabe que en el exterior las cosas, las empresas hacen cosas malas, empresas españolas, empresas americanas, empresas de aquí, empresas de allí, y creo que es hora de coger un poco de responsabilidad, de coger un poco, de agarrar un poco cada uno su responsabilidad y empezar a colaborar en este tipo de proyectos, porque es que nos vemos totalmente aislados, algo que compartimos tanto Adil desde abogado de derechos humanos, etcétera, etcétera, como nosotros, que estamos totalmente arruinados por defender este tipo de causas. Si estuviéramos haciendo vídeos corporativos o Adil estuviera defendiendo divorcios o así, estoy seguro que seríamos ricos. Pero estamos metidos en estas cosas. Llega siendo hora que la sociedad coja un poco de responsabilidad sobre lo que sucede y que apoye a este tipo de líderes y lideresas y este tipo de proyectos como los que estamos haciendo nosotros, que la verdad que parece complicado, pero lo es más de lo que parece. No, total, yo creo que la gente tiene un papel importantísimo en todo esto. Ustedes, los que nos están viendo, fíjense, el solo hecho de que ustedes se suscriban a canales como este, que den voz a líderes que no tienen voz en los territorios. ¿Sí? Bueno, yo espero que tú te conviertas en una persona también habitual en palabras mayores. Y para terminar, Adil, me gustaría que tú a la gente en Colombia le lanzaras un mensaje claro, porque si hay algo que nos hace falta en este momento son referentes. Luchas como las tuyas son relativamente desconocidas para el gran público, precisamente porque los mismos dueños de todos estos negociados son dueños también de las grandes cadenas hegemónicas, y las personas como tú a veces se quedan sin voz. Vienen los premios internacionales después de décadas de lucha para darte un poquito más de visibilidad. Pero yo quisiera que tú le des un mensaje a la resistencia. Palabras mayores lo oyen personas no solamente dentro de Colombia, sino toda la diáspora. A mí me gustaría que tú les dijeras a esas personas qué se puede hacer para resistir, para cambiar, para apoyar este gobierno del cambio, que podamos no solamente continuar con este plan progresista que tenemos todos en mente, sino contra esta lucha contra la miseria y la violencia que tenemos en Colombia. El silencio no puede ser una opción en un gobierno del cambio. Hay que apoyar al gobierno, a los gobiernos del cambio, pero también denunciar lo que consideremos no se está haciendo bien. Y hay que seguir levantando la voz por el genocidio de Gaza, levantando la voz por el boicot que se está ocurriendo aquí ahora mismo en Colombia, levantando la voz por cada injusticia que ocurre en el planeta. No podemos guardar silencio, porque guardar silencio no es una opción. Cuando levantamos la voz, la libertad y los derechos y la justicia se asoman. Pero si guardamos silencio, la tiranía va a prevalecer. Dan Puig, Adil Meléndez, muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias, Pablo, por tenernos aquí en tu
programa Palabras Mayores. Una y mil veces, hermano, aquí. Una y mil veces. Hay que llevarlo a los territorios para levantar la voz. Bueno, Dan, tenemos trabajo que hacer aquí de comunicación tú y yo, así que también bienvenido a Palabras Mayores. Encantado, cuando quieras, ha sido un placer y realmente da gusto estar en espacios así, la verdad. Y Palestina libre, ¿no? Y Palestina libre, evidentemente. Gracias a todos.